Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Hasbro utiliza 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las 3 operaciones son 430, 460 y 420 minutos, respectivamente, y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguetes son de $3, $2 y $5, respectivamente. Los tiempos de ensamble por tren en las 3 operaciones son de 1, 3 y 1 minutos, respectivamente. Los tiempos correspondientes por tren y por camión son 2,0,4 y 1,2,0 minutos. Un tiempo cero indica que la operación no se utiliza. Realice un análisis de sensibilidad algebraica y determine los precios duales e intervalos de factibilidad. Bien, entonces primeramente vamos a comenzar definiendo nuestro modelo, planteando nuestro modelo matemático. Para ello vamos a primero establecer las variables. Entonces aquí, como lo que nos están pidiendo es determinar cuántos trenes, camiones y autos vamos a ensamblar, entonces de ello dependerá la forma en que vamos a definir las variables y también nuestro objetivo, que va a ser, aquí nos los están especificando, será precisamente maximizar las utilidades, los ingresos por las unidades ensambladas. Entonces recordemos que siempre en nuestra definición de variables debemos de establecer las unidades a cada una de esas variables. Para el caso de X1, X2, X3 serán unidades ensambladas de trenes, camiones y autos respectivamente, y las unidades de Z corresponderán a dólares por los ingresos obtenidos por las unidades ensambladas. Con relación a lo anterior, entonces podemos establecer la función objetivo de la siguiente manera, considerando también estos datos que tenemos aquí. Los ingresos por unidad de 3, 2 y 5 dólares respectivamente para el tren, camión y el auto. La función objetivo nos queda así. Y ahora las restricciones, que van a ir en función de los tiempos disponibles para cada una de las operaciones, que aquí dice que son 3 operaciones. 3 operaciones. Y están disponibles estos minutos. Y tenemos también estos otros datos. Entonces, utilizándolos, nuestras restricciones del sistema quedarían de la siguiente manera. Ahí tenemos estas restricciones. Todas están aquí definidas con el signo menor o igual. Por supuesto, no debe de faltar la restricción de no negatividad. Aquí la tenemos. Contamos con 3 variables, X1, X2, X3. Ahí los tenemos. Bueno, vamos a resolver este problema con el método simplex tradicional. Bueno, para ello debemos de estandarizar nuestro modelo agregando las variables de holgura S. Entonces estaremos agregando 3 variables, puesto que tenemos 3 restricciones. Bueno, el problema estandarizado ya lo tenemos aquí. Como les había comentado, agregamos 3 variables de holgura S1, S2, S3. Y las ecuaciones ahora las ponemos en términos de una igualdad. Nuestra restricción de no negatividad ahora considera las variables de holgura. Bueno, como les había comentado, vamos a aplicar el método simplex tradicional
puesto que es el que mejor acomoda de acuerdo al tipo de restricciones que tenemos. Entonces estamos maximizando. Z debería de quedar positivo. Entonces hacemos el despeje de Z en la función objetivo, pasando al lado izquierdo los términos de x1, x2, x3. Y vamos a seguir el procedimiento simplex tradicional. Estamos maximizando, entonces dice que Z debe de ser positivo. Bueno, pero antes de eso vamos a construir nuestra tabla simplex. Bueno, ahí la tenemos. Voy a acomodar aquí las celdas para que bien. Entonces aquí tenemos la tabla simplex y siguiendo este algoritmo estamos maximizando. Z debe de ser positivo, ya está aquí Z positivo, y dice que la variable de entrada del renglón Z el más negativo. Entonces la variable que entra, la más negativa de este renglón, correspondería a la variable x3. Para determinar entonces la variable que sale, tenemos que hacer el cociente entre la columna solución dividido entre la columna de la variable que entra. El primer cociente 430 sobre 1, segundo 460 entre 2 y este cociente 420 entre 0 no es válido ese cociente, entonces ni siquiera lo consideramos. De tal forma que la variable de salida la vamos a asociar al menor cociente y la variable de salida es S2. Entonces la intersección entre esa columna de la variable que entra y el renglón de la variable que sale estaría determinando el elemento pivote, es este 2. En el siguiente paso lo debemos de hacer 1 para posteriormente hacer ceros arriba y abajo de ese elemento pivote. Entonces vamos a construir la tabla siguiente. Entonces aquí en esta nueva tabla ha entrado la variable x3 y ha salido la variable s2. Aquí actualmente tenemos un 2. Para que se convierta en 1, entonces deberíamos de multiplicar todo ese renglón, el renglón 2, por 1/2. Entonces vamos a establecer esa operación. Renglón 2 por 1/2, es decir, este renglón 2 anterior por 1/2. De esta manera ya tendríamos el 1 que buscamos. Voy a copiar a las siguientes celdas esa fórmula. Ahora aquí ya tenemos este 0 que necesitamos, no requerimos hacer nada adicional, debemos de dejar ese renglón igual. Entonces ese renglón debería de quedar exactamente igual, pero vamos a aplicar esta operación, renglón 2 por 0 más el renglón 3, o sea, quedaría exactamente igual. Ahí está, el renglón 3 ha quedado exactamente igual. Ahora para el renglón 1 tenemos un 1. Para hacerlo 0 debemos de multiplicar el renglón 2 por menos 1 y sumárselo al renglón 1. Entonces renglón 2 por menos 1 y estaríamos sumando el renglón 1
de la tabla anterior. Y ya tenemos el 0 que buscamos. Finalmente, para el renglón 0, renglón Z, tenemos un -5. Entonces la operación que tendríamos que realizar es el renglón 2 por 5 y sumárselo al renglón 0. Entonces, renglón 2 por 5, sumárselo al renglón 0 de la tabla anterior. Bien, en este punto todavía no terminamos, necesitamos hacer por lo menos una iteración más, puesto que aquí todavía tenemos este valor negativo. Entonces tenemos que repetir el procedimiento. Esta constituirá ahora nuestra variable de entrada x2, y para establecer la variable que sale debemos de hacer los cocientes entre la columna solución y la columna de la variable que entra. Es decir, 200 entre 2, 230 entre 0, pues ese cociente no será válido. Y 420 entre 4. El menor cociente corresponde a este renglón, al renglón 1, y está asociado a la variable S1. Entonces allí tenemos que la variable que entra es x2, variable que sale S1. Vamos a construir una nueva tabla simplex. Aquí tenemos la nueva tabla. Ha entrado la variable x1, ha salido la variable S1. Entonces nuestro pivote 2. Entonces la operación que tendremos que hacer es el renglón 1, es multiplicarlo por un medio. Renglón 1 de la tabla anterior, multiplicarlo por un medio positivo. A ver, aquí hemos cometido un error. Nuevamente voy a hacer la operación. Renglón 1 por un medio. Ahí está el 1 que requeríamos. Ahora bien, aquí si vamos con el renglón 2, pues quedaría exactamente igual. Entonces la operación que tendríamos que hacer, renglón 1 por 0 más el renglón 2. O sea, el renglón 2 queda exactamente igual. Aquí nada más estoy copiando y pegando la fórmula. Y bueno, ya vemos que el renglón 2 ha quedado exactamente igual. Ahora para el renglón 3 tenemos un 4. Entonces debemos de multiplicar el renglón 1 por menos 4 y sumárselo al renglón 3. Renglón 1 por menos 4 y sumárselo al renglón 3. A ver, aquí el renglón 1 es este de aquí. Renglón 1 por menos 4 y sumárselo al renglón 3. Aquí está. Copio y pego la fórmula. Y ya nada más me falta este menos 2. Entonces el renglón 1 hay que multiplicarlo por 2 y sumárselo al renglón 0. Renglón 1 multiplicarlo por 2 y sumárselo al renglón 0.
Bien, en este punto, esta tabla, puesto que estamos maximizando y en el renglón Z tenemos solamente coeficientes ceros o positivos, entonces eso es indicativo de que hemos terminado. Allí nuestra solución entonces es Z igual a 1350, X2 igual a 100, X3 igual a 230, S3 igual a 20. Esa es nuestra solución óptima a la que hemos llegado. Aquí la indico. Bueno, X1 hablábamos de que X1 estaba referida a unidades al día ensambladas de trenes. O sea, no ensamblaremos, no produciremos ningún tren. Ensamblaremos o produciremos al día 100. La variable X2 es camiones, 100 camiones al día. Y X3, 230 carros al día, teniendo un ingreso de 1350, un ingreso máximo de $1350. Aquí habría que ponerle las unidades. Entonces X1 habíamos dicho que son trenes ensamblados al día. X2 camiones ensamblados al día. Y X3 carros ensamblados al día. Y 1350 de ingreso, $1350. Así estarán establecidas las unidades para esos resultados. Entonces esa solución que hemos obtenido recomienda que fabriquemos 100 camiones al día, 230 carros, pero no ensamblaremos trenes. Y el ingreso asociado es de $1350. Bien, vamos a regresar al principio del problema porque nos estaba pidiendo aquí realizar un análisis de sensibilidad algebraica y determinar los precios duales e intervalos de factibilidad. Entonces, anteriormente ya habíamos hecho un análisis de sensibilidad, pero de manera gráfica. Ahora nos están pidiendo aquí realizar ese mismo análisis, pero de forma algebraica. Entonces, para ello debemos de tomar como referencia esta última tabla, la que nos da la solución. Y primero vamos a determinar lo que se conoce como precios duales e intervalos de factibilidad. Entonces vamos a ver qué es eso de los precios duales. Bueno, esos precios duales pues tienen que ver con los cambios que se hagan en el lado derecho de las restricciones. Es decir, vamos a regresar a las restricciones que teníamos aquí. Entonces los precios duales se van a referir a los diferentes cambios que hagamos aquí, en esta parte. Y bueno, para establecerlos en forma algebraica, entonces vamos a referirnos a esos cambios como D1, D2 y D3. Entonces esos cambios pueden ser tanto positivos como negativos. Es decir, aquí este valor puede tanto aumentar como disminuir, al igual que este, al igual que este. Entonces, si nuestro modelo lo replanteamos en términos de esos cambios en el lado derecho, D1, D2, D3, y bueno, hablamos de D1, D2 y D3, puesto que tenemos tres restricciones. Si tuviéramos n restricciones, pues entonces hablaríamos de D subíndice n variables. Entonces, el modelo, nuestro modelo original, le estamos agregando esos cambios en el lado derecho, que como mencioné hace un momento pueden ser cambios positivos o negativos.
Entonces vamos a establecer una nueva tabla simplex con esos valores, con esas variables d. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, simplemente voy a trasladar este modelo a la tabla simplex. Claro, considerando las variables s, s1, s2, s3. Aquí lo tenemos y bueno, esta tabla corresponde exactamente a nuestra tabla de la primera iteración, esta de aquí. No sé cómo es la misma. Y a la solución le hemos agregado estas variables d1, d2, d3. O sea, la solución la constituirían ahora estas 4 columnas. Y bueno, nótese cómo las columnas de S1, S2 y S3, es decir, estas son exactamente iguales a estas, a las columnas de D1, D2, D3. Recordando que D1, D2 y D3 los nombramos como los precios duales. Entonces, considerando eso, si nuestra tabla última fue esta, entonces si nosotros hiciéramos todo el proceso de resolver esta tabla, al final tendríamos lo siguiente. Esta ha sido nuestra tabla última que hemos obtenido en el último paso. Aquí. Entonces, estas columnas corresponderían exactamente a estas de acá. Tendremos ahí exactamente los mismos valores. Entonces de ahí podemos decir que la solución ahora sería la siguiente. Habíamos dicho que x1 iba a ser igual a 0, x2, aquí lo tenemos, x2 va a ser igual a 100 más un medio de d1 menos un cuarto de d2. x3 tenemos que va a ser igual a 230 más un medio de d2. También podemos considerar la variable de holgura s3. s3 va a ser igual a 20 menos 2 d1 más d2 más d3. Mientras que z corresponde a este renglón, z va a ser igual a 1350 más d1 más 2 d2 y bueno, d3 pues 0. Aquí también incluso pudiéramos considerar las variables que no aparecen con el cociente, el término 0 aquí, pero pues no las colocamos, ¿no? Vamos a dejarlo así también entonces. Entonces habíamos dicho que D1 y D2 hacen referencia, D1, D2 y D3 hacen referencia a los precios duales, pero ¿cuáles son esos precios duales? Bueno, de la ecuación de Z vamos a obtener precisamente esos precios duales. Entonces, la ecuación de Z nos ha quedado así. $1,350 más 1D1 más 2D2 más 0D3. Ya habíamos visto. Entonces los coeficientes de D1, D2 y D3 precisamente serán esos precios duales. ¿Y qué estarían significando? Este coeficiente de 1, este coeficiente de 2, este coeficiente de 0. En primer lugar, este coeficiente de 1 implicaría que un cambio unitario en el tiempo disponible de la operación 1, porque esa D1 está asociada a la operación 1, o sea, esta restricción que en principio cuando planteamos el problema estaba definida a la operación 1, entonces por eso decimos que ese tiempo está asociado a la operación 1. Entonces, este 1 nos está indicando que un cambio unitario
en el tiempo disponible de la operación 1, o sea, de la restricción 1, modifica la Z. ¿En cuánto modifica la Z? Pues en 1. Ya dependiendo si ese cambio es positivo o negativo. Si es positivo, pues aumentará Z en 1. Si es negativo, disminuirá a Z en 1. Mientras que este 2, por cada cambio unitario en el tiempo disponible de la operación 2, restricción 2, modificará a Z en 2, ya sea positiva o negativamente. Mientras que este otro valor pues nos está indicando que si le movemos a la operación 3, en cuanto al tiempo disponible, pues Z no se va a ver afectado. Entonces nótese cómo esos cambios en función de estas variables van a ser unitarios. Entonces voy a colocar lo que he mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice que un cambio unitario. Entonces vamos a regresar a la ecuación original. Aquí dice que un cambio unitario en el tiempo disponible. Entonces vamos a suponer que aquí hacemos el cambio en lugar de 4:30 a 4:31. Entonces ese cambio unitario de 4:30 a 4:31, como es positivo, va a generar un aumento en el ingreso de ¿cuánto? Pues de 1, ¿no? Por este 1 que tenemos aquí. Ahora bien, si aquí en lugar de 4:30 tenemos un descenso ahora unitario y la disponibilidad de tiempo nos queda en 4:29, entonces Z ahora se afectará también en una unidad, en esta misma unidad, pero de forma negativa. Entonces en lugar de hablar de 1.350 de ingreso, estaríamos hablando de 1.349 dólares. Ahora bien, este 2, vamos al modelo original, a la restricción original de la restricción 2. Si nosotros aquí en lugar de 460 aumentamos el tiempo disponible a 461, entonces Z aumentará en 2. Y si aquí disminuimos en una unidad, en lugar de 460, dejamos en 459 minutos la operación 2, Z ahora se restará 2 unidades. Z estaría restándose 2 unidades. Bueno, ya vimos que cambios en el tiempo de operación 3 pues no van a afectar a Z. Entonces de eso se desprende que los precios duales son precisamente 1, 2 y 0 pesos por minuto para las operaciones, bueno, son dólares por minuto para las operaciones 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces, estos coeficientes son los precios duales y están asociados a cada una de las diferentes restricciones. Que esas restricciones pues están asociadas a las operaciones o a los tiempos disponibles para las operaciones 1, 2 y 3 respectivamente. Bien, ahora vamos a obtener lo que se denomina intervalos de factibilidad. ¿Qué es un intervalo de factibilidad? Pues un intervalo en donde la solución se mantiene igual, se mantiene con un determinado valor. Entonces, estos intervalos de factibilidad se obtienen precisamente a partir de los valores de las soluciones obtenidas en forma de ecuación, es decir, de estos valores que hemos puesto acá. Y bueno, también hay que recordar que una solución es factible. Vamos a regresar acá a una tabla cualquiera de estas que tenemos. Por ejemplo, aquí en este punto, en esta tabla, aquí la solución para S1 es 200, para X3 es 230 y para S3 es 420. Y claro, para Z es en ese momento 1150.
Entonces todas estas soluciones, al ser positivas, son soluciones factibles. Entonces la condición para que una solución sea factible es que aquí sean mayores o iguales a 0. Si aquí hay un valor negativo, entonces eso indicaría que la solución no es factible. Es decir, no es válida, en pocas palabras. Bueno, entonces recordando eso, y estableciendo esas ecuaciones, como habíamos mencionado, son las ecuaciones de las soluciones que se obtienen, pero en términos de los valores de D1, D2 y D3. Dice X1, estas hay que recordar que salieron de esta tabla, en donde agregamos las columnas de D1, D2 y D3. Entonces ahí Z es igual a 1350 más D1 más 2D2 más 0 D3. Entonces aquí tenemos esas ecuaciones, pero bueno, Z no la consideramos solamente las de las restricciones, es decir, X2 igual a 100 más un medio de D1 menos un cuarto de D2. Aquí lo tenemos. X2 igual a 100 más un medio de D1 menos un cuarto de D2. Bueno, X1 como no está ahí en la solución, pues decimos que es 0. X3 quedaría de esta forma y S3 ahora de esta manera. Entonces hay que recordar lo que mencionamos hace un ratito, que para que una solución sea factible debe de ser mayor o igual a 0. Entonces la solución pues constituye esta parte, no toda esta parte para X2, para X3, para S3. De tal forma que entonces esos cambios en D1 y D2 y D3 serán válidos solamente si satisfacen las siguientes condiciones. Ya vimos que la condición para que una solución sea factible es que sea mayor o igual a 0. Entonces aquí nos quedaría así. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues probar con algunos valores para D1, D2 y D3 y verificar que esta condición se cumpla, ¿no? Que toda esta expresión sea mayor o igual a 0, también esta y también esta. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar los valores siguientes. Vamos a considerar probar estos valores D1, 30, 12 y 10 para D3. Entonces vamos a ver cómo nos resultarían los valores para X2, X3 y S3, que son los que tenemos aquí. Bueno, X1 independientemente de cualquier valor de D1, D2 y D3, pues siempre va a salir 0. Entonces X2 dice que es igual a 100 más un medio por D1 menos un cuarto. Bueno, menos porque aquí tenemos el menos un cuarto por el valor de D2. No se alcanza a ver ahí el valor, ahorita lo hacemos más grande. Bueno, es 88, entonces eso nos indicará que esos valores de D1, D2 y D3
pues sí son válidos, ¿no? Son válidos porque aquí el resultado de la solución es mayor o igual a 0. Vamos a ver para x3. x3 dice que es igual a 230 más un medio de d2. Un medio por menos 12. Ahí tenemos un valor de 224. También es una solución factible. Ahora vamos a ver aquí para S3. S3 dice que es igual a 20 menos 2 por el valor de D1 más D2 más D3. Tenemos un resultado de 78. También es una solución factible. Y bueno, Z con esos valores, entonces estaría teniendo el siguiente valor, recordando que Z es 1350 más D1, 1 por D1, o sea, más D1 más 2 por D2 más 2 por D2 y D3 en Z no va, 0, más 0. Entonces Z allí tomaría un valor de $1296. Entonces vamos a probar otros valores, cualquiera, recordando que estos valores han sido establecidos al azar completamente. Entonces este menos 30 en un principio, ¿qué ha significado? Pues que en lugar, y vamos a referirnos a la restricción original, en lugar de tener aquí 430 minutos de tiempo disponible en la operación 2, menos 30, indicando que es un cambio negativo. Entonces, en lugar de tener esos 430, tendríamos 400 minutos, ¿no? Entonces, si nosotros establecemos ahora en lugar de 430, 400 minutos, pues la solución sería esta, y nuestro ingreso sería este, ¿no? Hay que recordar aquí que estos cambios que hagamos están asociados a esas restricciones, es decir, el cambio de 1 es un cambio negativo en la restricción del tiempo disponible para la operación 1, de la restricción 1. Este cambio también es un movimiento negativo en el tiempo de la operación ahora 2, y este es un cambio positivo en el tiempo de la operación 3. Entonces con esos cambios nos darían estas soluciones, todas son factibles, y el ingreso ahora sería este. Entonces vamos a ver si vamos a referirnos nuevamente a la restricción 1, que originalmente tenía un tiempo disponible de 430. Entonces vamos a pensar que en lugar de 430 nosotros le queremos cambiar a un tiempo disponible de 460. Entonces eso implicaría ahora un cambio positivo de 30. Entonces en lugar de menos 30 y 30 positivo. Aquí sí ya tenemos un problema, porque aquí no tenemos una solución factible. Esta. Entonces ese cambio de 30 positivo no es válido. Aquí ya no tenemos una solución factible para esta variable. Entonces ahí este valor de 30 no sería posible. Entonces hay que conocer qué valores pueden ser válidos para D1, para D2, para D3, con el fin de aquí siempre mantener soluciones factibles, es decir, soluciones mayores o iguales a 0, soluciones válidas. Entonces, ¿cómo le hacemos para definir esos intervalos de factibilidad para cada una de esas variables D1, D2, D3? Bueno, para D1 vamos a tomar la restricción que está asociada a x2
a esa solución x2. ¿Por qué esa solución x2? Pues porque esa corresponde a este renglón, ¿no? Donde tenemos asociado esa variable d1, este renglón 2. El renglón 3, el renglón 2 estará asociado a la variable d2 y el renglón 3 a la variable d3. Entonces, por eso para d1 utilizamos esa solución x2. Ya vimos que tiene que estar de esta manera. Entonces aquí vamos a hacer un despeje. Vamos a considerar esta parte de la inecuación. Entonces si nosotros despejamos a d1, tendríamos que considerar entonces que d2 vale 0. Y de igual forma, si nosotros quisiéramos encontrar el valor para d2, pues consideramos que d1 sea 0 o valga 0. Entonces si d2 es igual a 0, la ecuación se reduce a lo siguiente. Esta ecuación que lo teníamos de esa forma, ahora ya no lo consideramos esta parte, no, nada más esta. Entonces si d2 es igual a 0, eso lo hacemos para obtener el valor de d1. Entonces la ecuación se reduce a esto. Y bueno, aquí si hacemos el despeje, 100, aquí está sumando, pasaría de este lado restando. Es decir, quedaría 1 medio menos 1 medio por d1 mayor o igual a menos 100. Entonces, 1 medio que está multiplicando para despejarlo, para despejar a esa variable d1, pasaría al otro lado dividiendo. Entonces aquí ya teníamos menos 100 sobre 1 medio menos 200. Entonces d1 nos quedaría de la siguiente manera: d1 mayor o igual a 200. A menos 200, perdón. Entonces lo único que hemos hecho aquí es despejar de esta ecuación a d1. Bueno, el signo se mantiene, ¿no? Hay que también aquí hacer mención de que respetamos esas leyes en las desigualdades. Bueno, para S3, ¿y por qué elegimos también S3 esta? ¿Por qué vamos a elegir esta ecuación? Pues precisamente porque aquí aparece D1. Entonces, de esta ecuación, pues sí es susceptible de obtener ese valor de D1 que buscamos, o ese rango de valores para D1. Aquí no, porque pues ni siquiera D1 aparece, ¿no? Entonces, tenemos que ir necesariamente a la ecuación en donde aparecen la variable que estamos tratando de encontrarle sus valores. D1 en cuáles ecuaciones aparece, pues en esta. Por eso hemos elegido esa en principio. Y también esta, ¿no? Entonces, lo que mencionamos anteriormente, bueno, entonces la siguiente ecuación de las que tenemos aquí en forma de solución, en donde aparece D1, es en esta precisamente. Entonces aquí también debemos de despejar a D1 para encontrar un eventual intervalo de valores para esa variable D1, para ese precio dual D1. Entonces aquí no, porque pues no aparece, como ya mencionamos. Entonces aquí vamos a considerar esa ecuación. Entonces aquí nuevamente despejaríamos a D1. Pero para ello vamos a considerar que tanto D2 como D3 valen 0. Entonces la ecuación pues se reduciría
simplemente a esto, ¿no? Menos 20 menos 2 D1. Aquí esto se ha hecho 0, mayor o igual a 0. Entonces despejando aquí a D1 nos quedaría menos D1 mayor o igual. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 20. Entonces este 20 está aquí sumando, pasaría restando, quedaría menos 20 sobre 2 menos 10. Entonces nos quedaría menos D1 mayor o igual menos D1 mayor o igual a menos 10. Entonces este 20 ha pasado acá, está sumando, pasa restando, queda menos 20. Este 2 está dividiendo, perdón, está multiplicando, pasaría dividiendo, menos 20 entre 2, menos 10. Entonces así nos queda la ecuación. Bien, haciendo uso de las leyes de las reglas de las desigualdades, entonces aquí tenemos menos D1 mayor o igual a menos 10, entonces aquí tenemos signos negativos. Si multiplicamos toda esta expresión por menos 1, entonces el sentido de la inecuación tendría que cambiar. Entonces nos quedaría D1 positivo ahora, menor o igual a 10 también positivo. Recordando que hemos multiplicado por menos 1 toda esta ecuación. Entonces al multiplicar por menos 1 esta inecuación, el signo de la inecuación cambia a su contrario. Entonces D1 menor o igual a 10. Entonces ya podemos establecer aquí un intervalo para D1. D1 dice que es mayor o igual a menos 200 y menor o igual a 10. Entonces de tal manera que el intervalo individual para D1 se pudiera representar de la siguiente manera. Así de esta forma. Ese intervalo de valores para D1 iría desde menos 200 hasta 10. Entonces sí, aquí ya podemos establecer que D1 nada más puede tomar cambios negativos de hasta menos 200 y cambios positivos de hasta más 10. Bien, aquí hay que recordar que estos cambios, este intervalo es válido siempre y cuando los otros valores se mantengan inalterados, es decir, sean 0. Vamos a ponerle aquí entonces 0, 0. Y aquí vamos a considerar entonces ese intervalo de menos 200 a 10. Entonces cualquier valor aquí para D1 dentro de este intervalo va a dar una solución factible. Vamos a considerar el menos 200. Ahí tenemos esa solución factible. Y vamos a considerar el 10. También tendría que dar una solución factible. Ahí lo tenemos. Entonces, estos intervalos solamente funcionan si las otras variables asociadas a los precios duales se mantienen sin cambio. Vamos a considerar un valor intermedio, no sé, de 0. Ya también vimos que esa es la solución original, de menos 2. También da una solución válida, ¿no? Una solución factible. Bueno, de igual forma vamos entonces a obtener ahora los intervalos para D2 y D3. Voy a regresar aquí a los valores originales que teníamos.
Bueno, ahí lo habíamos dejado. Entonces para D2, D2 ¿en qué ecuaciones aparece? Pues aparece aquí en la asociada x2, aparece en la asociada x3 y aparece acá en la asociada también a S3. Bueno, pero solamente requerimos de dos ecuaciones para obtener ese intervalo. Entonces voy a seleccionar esta. Entonces para D2, la ecuación solución en donde aparece esa variable D2, pues es en esta, ¿no? X2 igual a toda esta expresión. Entonces para encontrar ese valor de D2, pues consideramos D1 igual a 0. Entonces la expresión se reduciría a lo siguiente. Aquí lo tenemos. Y ahora sí ya podemos despejar a esa variable de 2. ¿Cómo nos quedaría el despeje? Aquí yo lo voy a simplificar. Primero nos queda menos D2 mayor o igual a menos 400. Aplicando la regla de los signos en las desigualdades, pues nos quedaría D2 menor o igual a 400. Ya sabemos que D2 puede ser menor o igual a 400. Bueno, habíamos dicho que D2 aparece también aquí en esta ecuación y en esta. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar esta. A ver qué me resulta. Entonces aquí tenemos la ecuación para encontrar ese valor de D2, D1 y D3 tendrían que ser 0. Entonces la ecuación se nos reduce a esto. Finalmente D2, si despejamos, nos quedaría así: D2 mayor o igual a menos 20. Entonces ya tenemos allí otro intervalo para D2. Ahí lo tenemos. D2 puede tomar valores desde menos 20, cambios desde menos 20 hasta 400, siempre y cuando acá los valores para D1 y D2 se mantengan como 0. Entonces vamos a ver si ese intervalo es válido. Dice desde menos 20 hasta 400. Entonces aquí le voy a poner menos 20. Ahí está, tenemos soluciones factibles. Y 400 también. Un valor intermedio en ese rango pues pudiera ser 200. También es válido. Entonces a lo mejor aquí si le ponemos 450 pues ya seguramente no nos dará una solución factible. Ahí ya la tenemos, ¿no? Esta no es una solución factible. Entonces eso que nos está significando que los cambios que hagamos en el tiempo de operación 2 pueden ser cambios negativos desde menos 20 hasta más 400, positivos en 400 minutos. Es decir, podemos modificar aquí el tiempo disponible para la operación 2 desde 440 hasta 860 minutos. Eso es lo que nos está queriendo decir estos intervalos de factibilidad para estos valores de D1, D2, D3.
Bueno, vamos a determinar el valor o el intervalo para los valores de D3. Entonces D3, vamos a ver en qué ecuaciones de las soluciones aparece. Pues nada más aparece aquí. Entonces necesariamente pues solamente tendremos esa ecuación para utilizar. Entonces esta es la ecuación. Vamos a despejar ahí D3. Consideramos que tanto D1 y D2 valdrán 0. Entonces la ecuación pues se nos reduce inmediatamente a D3 mayor o igual a menos 20. De tal manera entonces que el intervalo para D3 pues quedaría expresado de la siguiente manera. D3 puede tomar valores desde menos 20 hasta el infinito. Y de esa manera, siempre y cuando los valores de D1 y D2 se mantengan en 0, la solución permanecerá factible. Entonces, D1 o D2 van a mantenerse en 0 y D3 puede tomar valores desde menos 20 hasta el infinito. Voy a ponerle aquí 1.000.000 para un valor muy grande, y aún así la solución sigue siendo factible. Bien, entonces eso trasladado a la restricción 3, que nos está diciendo? Nos está diciendo este valor o este intervalo desde menos 20 hasta el infinito. Pues nos está diciendo que el tiempo disponible en la operación en la operación 3 puede ir desde los 400 minutos hasta el infinito. Y con eso pues siempre tendremos al menos una solución o soluciones válidas, soluciones factibles. Bien, hasta aquí entonces hemos obtenido y hemos hecho un análisis de sensibilidad algebraica para los diferentes valores que pudiera tomar aquí en el lado derecho de las restricciones. Ya también definimos los precios duales e intervalos de factibilidad. Pero para que un análisis de sensibilidad sea completo, pues también debemos de ver qué pasa si hacemos cambios aquí. Cambios en estos coeficientes de la función objetivo. Entonces vamos a establecer, antes de pasar a ello, un resumen de lo que hemos obtenido al momento. Entonces al momento, para la operación 1 tenemos un precio dual de 1. Ya también vimos qué significa eso de precio dual. Es decir, esos cambios unitarios, cuánto van a afectar al ingreso, los intervalos de factibilidad que hemos estado estableciendo. Aquí quedó muy corto ahí está. Y para los recursos, esos diferentes valores que puede tomar D1, D2, D3. Entonces para el tiempo de operación 1, el tiempo actual es de 430, pero de acuerdo a este intervalo, entonces puede tomar valores desde 230, es decir 430 menos 200, hasta 430 más 10, 440 minutos. Y así para la operación 2 y también para la operación 3. Entonces ahora sí vamos a hacer el análisis de sensibilidad, pero considerando cambios en la función objetivo. Y de esta forma vamos a obtener lo que se conoce como intervalos de optimalidad, que también ya
vimos en el ejercicio anterior, en donde hicimos el análisis de sensibilidad de forma gráfica. Entonces vamos a hacer aquí el análisis de sensibilidad algebraico. Entonces, ese análisis de sensibilidad ahora va a considerar cambios en la función objetivo. ¿Qué cambios? Pues los que mencionamos hace un momento. Vamos a regresar a la ecuación de la función objetivo original. Entonces cambios en este valor y en este valor. Y ahora sí recordamos qué cosa es un intervalo de optimalidad. Son los valores que pueden tomar estos coeficientes para que la solución ahora sí se mantenga exactamente igual como nos ha resultado en un determinado momento. Entonces aquí recordamos nuestra solución es esta: x1 igual a 0, x2 igual a 100, x3 igual a 230, z igual a 1350. Entonces nosotros vamos a determinar qué valores podemos tener aquí para que esa solución se mantenga exactamente igual, sin cambio. Bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Ahora vamos a definir esos cambios en términos de las variables D1, D2 y D3, pero D1, D2 y D3 minúsculas. Entonces D1, D2, D3 se referirán a los cambios en los ingresos unitarios de trenes, camiones y autos respectivamente. Entonces D1 asociado a la variable x1, trenes; D2 asociado a la variable x2, camiones; y D3 asociado a la variable x3, autos. Entonces, si nosotros modificamos la función objetivo, nos quedará ahora de esta forma, ya en términos de esos cambios en los ingresos unitarios. Entonces la tabla óptima, la que nos había quedado al final de nuestro método simplex, es decir, esta, vamos a recuperarla. Le vamos a agregar lo siguiente. Esa es la última tabla óptima donde obtuvimos la solución. Y ahora vamos a agregar un encabezado con esas variables D1, D2, D3. D1 asociada a la variable x1, D2 variable x2, D3 asociada a la variable x3. Y los otros encabezados los consideramos como 0. Y también los renglones los renombramos de la siguiente manera. Z siempre le vamos a poner el coeficiente aquí 1, bueno, el valor de 1, D2, D3 y aquí 0. ¿Por qué aquí D2? Bueno, D2 porque ya vimos que está asociado a la variable x2. Aquí lo tenemos. D3 asociado a la variable x3. Y 0, este 0 de acá, que está asociado a la variable s3. Entonces, por ejemplo, aquí si tuviera x1 en lugar de s3, pues aquí tendría que decir d1. Bien, entonces para calcular lo que se conoce como costo reducido, este costo viene de la diferencia que se hace entre los costos de los recursos consumidos por unidad menos el ingreso por unidad. Vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a obtener primeramente lo que se denomina costos reducidos. Entonces vamos a multiplicar los elementos
de su columna por los elementos correspondientes que aparecen en la columna de la extrema izquierda. Sumarlos y restarlos. Sumar y restar el elemento de la fila superior a toda la suma. Entonces, ¿esto cómo se traduce? Es decir, vamos a obtener el costo reducido para las variables x1, x2 y, x1, la variable x1 para la variable s1 y para la variable s2. Es decir, las variables no básicas en la tabla última. ¿Cuáles son las variables no básicas? Pues las que no aparecen aquí. ¿Cuáles no aparecen aquí? x1, S2 y S1 también. Entonces, el costo reducido para S1 para X1, el costo reducido para X1 lo vamos a obtener. Dice aquí que multipliquemos los elementos de su columna, o sea, estos elementos por los elementos que aparecen en la extrema izquierda, o sea, estos. Esos los vamos a sumar. Todas esas multiplicaciones las vamos a sumar. 4 por 1 menos un cuarto por D2. Aquí 3 medios por D3 y 2 por 0. Todas esas multiplicaciones las sumamos y le vamos a restar el elemento que tiene en la parte superior de esa columna. Entonces vamos a restarle al final D1. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente, lo que habíamos mencionado. Bueno, voy a hacer más pequeño esto para que no quede tan amplia ahí la operación. Entonces estamos haciendo 4. Primero 4 por 1 menos un cuarto por D2 menos, más 3 medios por D3 más 2 por 0. Todo eso constituye la parte que debemos de sumar, y dice que al final le restemos el valor que tengamos en la parte más superior de esa columna, que aquí es D1. Entonces ahí estaríamos restando esta variable, haciendo operaciones y simplificando esa ecuación. Nos quedaría de esta forma. Entonces habíamos ya también de lo que hemos visto anteriormente, sabemos que para que la solución permanezca óptima, estos coeficientes deben de permanecer no negativos. Esto solamente en el caso de maximización, y por eso aquí se le pone mayor o igual. Si estuviésemos minimizando, aquí en lugar de considerar este signo, le ponemos el signo menor o igual. Entonces aquí estamos maximizando, por eso toda esta expresión debe de ser mayor o igual a 0. Bueno, ya la reducimos, nos queda así. De manera análoga, ahora para S1, ¿qué operaciones tendríamos que hacer? ¿Por qué S1? Pues porque aquí no aparece como variable básica, es una variable no básica. Y esto de los costos reducidos solamente se hace para las variables no básicas. Entonces, para S1 es esta columna. Estaremos multiplicando esa columna por sus valores por estos de acá. Es decir, 1 por 1, 1 medio por D2, 0 por D3, menos 2 por 0. Y eso le estaremos restando el elemento que está en la parte superior de esa columna de S1, 0. Reducimos y esa expresión la tenemos que le tenemos que colocar el signo mayor o igual para que sea válido. De igual manera para S2 vamos a ver cómo nos resulta, qué operaciones tendríamos que estar realizando. Bueno, aquí me ha faltado al final aquí menos 0 también, colocarle menos
Y de una vez copio todo lo que corresponde a la variable, al costo de reducido de la variable S2. Ahí está. Entonces para S2 aquí está esta columna, tendría que multiplicarse por estos valores: 2 por 1, menos un cuarto por D2, más un medio por D3, más 1 por 0, y se le tiene que restar a toda esa suma este 0. Bueno, reduciendo la ecuación nos queda así, de esta manera. Entonces en ese punto tenemos estas tres ecuaciones: esta de acá, esta y esta. Y que como estamos maximizando, debemos de considerar aquí el signo mayor o igual. Si estuviéramos minimizando, el signo que consideraremos sería menor o igual. Bueno, vamos al siguiente paso. Entonces, los valores de D1, D2 y D3, para que sean válidos, deben de cumplir estas condiciones que hemos marcado anteriormente. Entonces, la función objetivo original, aquí la tenemos: 3x1 más 2x2 más 5x3. Entonces, si nosotros la consideramos cambiar a lo siguiente, vamos a poner aquí estos cambios. Aquí de 3 cambiamos a 2, de 2 cambiamos a 1, de 5 cambiamos a 6. Aquí hay un cambio negativo, y aquí hay un cambio positivo. Entonces, esos cambios ya vimos que están definidos, o los representamos con las letras D minúsculas. Entonces, de 1, aquí cambiamos de 3 a 2, es un cambio negativo. Entonces ahí estamos disminuyendo un dólar, porque las unidades monetarias aquí en este ejemplo están en dólares. $1 por X1 es la variable asociada al tren. Entonces disminuimos el ingreso en $1 por tren, por tren ensamblado. Aquí de igual forma, de 2 cambiamos de 2 a 1, reducimos el ingreso en $1. La variable X2 está asociada al camión. Y de 3, aquí hicimos un aumento de 5 a 6, entonces aumentamos el ingreso en $1 por carro. Eso es, así estaríamos definiendo esos cambios: de 1, de 2, de 3. Entonces vamos a sustituir en las ecuaciones, es decir, en estas inecuaciones que tenemos acá. Entonces nos quedaría lo siguiente: aquí ya tenía preparada la ecuación, pero la vamos a retomar. Entonces voy a sustituir aquí esta expresión: menos 4 por un cuarto por el valor de D2, aquí menos 1, más 3 medios por el valor de D3 por 1, menos D1, ahí lo tenemos, y eso debe de ser mayor o igual a 0. Vamos a ver si es cierto. Vamos también a obtener las sustituciones de esta y de esta expresión también, considerando esos valores de D1, D2 y D3. Entonces, la segunda expresión: 1 más 1 medio de D2, también es mayor o igual a 0, es válido. Entonces aquí la tercera condición es esta: 2 menos un cuarto por el valor de D2 más un medio por el valor de D3.
también es correcto. Y bueno, nos da también un valor factible, un valor válido. Entonces con estos valores, con estos cambios, las condiciones, las tres se cumplen. Entonces estos cambios que hagamos aquí nos estarían diciendo que la solución se mantendría exactamente igual. Es decir, la solución va a ser la misma. Esta misma que habíamos obtenido originalmente. Esta de acá. Es decir, X1 se va a mantener en 0, X2 va a seguir siendo ese 100 camiones al día, X3 va a seguir siendo ese 230 carros al día y Z va a seguir siendo $1,350. Entonces necesariamente las tres condiciones se deben de cumplir. No una, no dos, sino las tres. Para que la solución se mantenga sin cambios. Entonces las tres condiciones anteriores deben de satisfacerse para que la solución actual se mantenga en lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Y en este caso pues las tres se cumplen, ¿no? Entonces por ejemplo, a ver, vamos a probar aquí otro valor. Si aquí en lugar de 3 hiciéramos un cambio ahora positivo a 5, vamos a ver cómo se comportan esas condiciones. Bueno, sigue siendo factible, ¿no? Vamos a considerarnos un valor de 10. Bueno, aquí sí ya no, aquí ya una de las tres condiciones no se cumple. Entonces este valor ya estaría cambiando la solución. Ya no estaremos hablando de x1 igual a 0, x2 igual a 100, x3 igual a 230. Ya estaríamos ahí hablando de otra solución. Entonces vamos a dejarle así. Bueno, entonces ¿cómo le hacemos? Al igual que obtuvimos los intervalos individuales para las variables d, también los podemos obtener para estas variables, esos intervalos individuales. Entonces, ¿cómo le tendríamos que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que hicimos anteriormente, considerar esas ecuaciones. Entonces las ecuaciones que tenemos son las siguientes. Esta, ¿no? Aquí aparece D2, D3 y también aparece D1, ¿no? Es esta de acá. Aquí la estoy trasladando. Entonces si yo quisiera obtener el valor, un intervalo para la variable D2, aquí lo voy a poner. Para D2, pues D1 y D3 tendrían que ser 0, ¿no? Entonces aquí esta parte y esta parte se anularían. Nada más nos quedaría D2, perdón, esta parte D1 y D3, esta parte se anularían. Entonces nada más nos quedaría esta parte de aquí, ¿no? A ver, lo voy a marcar para que sea más claro. Entonces D1 y D3 se anularían, esta parte y esta parte, y nada más nos quedaría esa parte de allí, ¿no? Entonces este 4 que está aquí sumando pasaría restando, nos quedaría acá menos 4. Aquí un cuarto está multiplicando, pasaría dividiendo, o sea, quedaría 4 sobre un cuarto, nos quedaría 16. Entonces nos quedaría menos D2 mayor o igual a menos 16. Entonces finalmente, ¿cómo nos quedaría ya despejada la variable D2? Aquí lo voy a colocar. D2 menor o igual ahora a 16.
Recordando que teníamos menos D2 mayor o igual a menos 16. Entonces ahí multiplicamos por menos 1. Así nos quedaría el valor para D2. Bueno, aquí mismo en esta ecuación vamos ahora a obtener el valor de D1. Entonces, si queremos obtener el valor de D1, D2 y D3 van a ser 0. Entonces, ahora sí, esta parte de la inecuación y esta se anularía y nos quedaría simplemente D1 menor o igual a 4. Es decir, así. Aquí voy a hacer más pequeño esto porque quedó ahí muy alejado. D1 menor o igual a 4. De igual manera ahora para D3. Entonces para D3 lo voy a poner aquí de una vez todo completo. Para D3 pues D1 y D2 serían 0. Entonces esta parte y esta parte se anularían. Nada más nos quedaría esta parte. D3 sería mayor o igual, si lo queremos poner en fracción, sería lo voy a poner en fracción, sería menos 2 menos 8 tercios. 2 por 3, 6 más 2 menos 8 tercios. Bueno, aquí tenemos solamente una parte del intervalo. Entonces vamos a considerar la otra condición, esta de aquí. Y bueno, ahí solamente tenemos D2, ¿no? Entonces de ahí despejaríamos a D2. No hay de otra más que despejar a D2. Entonces D2 pues nos quedaría mayor o igual a menos 2. Y de la tercera restricción, de la tercera condición, mejor dicho, ahí tenemos para despejar a D2 y también tenemos para despejar a D3. Entonces vamos a realizarlo. Entonces D2, aquí esta parte se haría 0, D3 sería 0. Entonces D2 nos quedaría menor o igual a 8, positivo. Y D3, si aquí quisiéramos despejar a D3, a ver, vamos a realizarlo. ¿Cómo nos quedaría? D2 sería 0, entonces nos quedaría 2 más 1 medio de D3 mayor o igual a 0. Entonces este 2 está sumando, pasaría restando. Nos quedaría 1 medio de D3 mayor o igual a menos 2. Entonces este 1 medio está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Tendríamos menos 2 sobre 1 medio, 4. Entonces tendríamos D3 aquí nos daría entonces un resultado de menos 4. Menos 4. Entonces ya podemos a partir de estos valores establecer nuestros intervalos. Para D1 solamente tenemos esta condición. Entonces el intervalo pues iría desde menos infinito hasta 4. Entonces el intervalo para D1, y aquí la única condición que tenemos es que D1 puede tomar valores menores o iguales a 4, el intervalo
quedaría establecido de la siguiente manera. D1 puede tomar valores desde menos infinito hasta 4. D2, la única condición que tenemos es esta de acá, esta de aquí también. Bueno, estas tres. Bueno, una nos dice que D2 menor o igual a 16, otra que menor o igual a 8. Y también esta que mayor o igual a 2. Entonces el intervalo allí se estaría estableciendo de esta manera. Voy a colocarlo aquí abajo. Desde menos 2 hasta 8. Bueno, a pesar de que aquí nos está diciendo que es menor o igual, pero por regla siempre vamos a considerar el valor o el intervalo más pequeño, más corto. Entonces así nos quedaría. No consideramos este 16, consideramos este 8. Y siguiendo ese mismo criterio, entonces para el intervalo de D3 tenemos estas dos restricciones, una mayor o igual a menos 2 tercios y otra mayor o igual a menos 4. Entonces tomamos el valor. Aquí sí, como es un número negativo, no tomamos el más, el menor, sino el menos, perdón, el valor mayor. No tomamos el valor menor, sino el valor mayor, puesto que son negativos. Entonces, aunque estas condiciones son redundantes, aquí al ser estos valores los dos negativos, consideramos el mayor. ¿Cuál es el mayor? Pues este, ¿no? Entonces simplemente allí el intervalo para D3 va a ir desde menos 2, perdón, aquí desde menos 8 tercios hasta el infinito. Se puede tomar valores desde este valor hasta el infinito. Entonces nótese aquí cómo tenemos estas dos condiciones que nos dice que esa variable de 2 puede tomar valores mayores iguales a 8, pero aquí también nos dice que valores mayores iguales a 16. Entonces aquí los números, si se notan, son positivos. Si los números son positivos, para el intervalo consideramos el menor número, 8. Aquí lo tenemos. Y acá otra vez esas condiciones, tenemos dos condiciones, mayor o igual a menos 2, menos 8 tercios, mayor o igual a menos 8 tercios, y acá mayor o igual a menos 4. Aquí, como estos números son negativos, no consideramos el menor, sino consideramos el valor mayor. ¿Cuál es el valor mayor? Pues este, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos estableciendo nuestros intervalos. Pero sobre todo hay que recordar que estos valores van a ser válidos siempre y cuando los otros valores de las variables de i permanezcan sin cambios. Es decir, si nosotros queremos hacer cambios en D1, D2 y D3 deberían de permanecer sin cambio. De igual forma, si queremos hacer cambios en D2, D1 y D3 tendrían que permanecer sin cambios. Entonces podemos establecer a manera de resumen lo siguiente. Y ya para concluir con este larguísimo ejercicio. En referencia a los cambios que pudieran existir en las restricciones, vemos que esos cambios pueden ir desde 230 hasta 440 minutos. Para la operación 2 pueden ir esos cambios desde 440 hasta 860 minutos. Y para la operación 3 pueden ir esos cambios desde 400 en adelante. Y bueno, esos cambios entonces siempre nos estarían dando soluciones factibles, soluciones válidas. Mientras que ahora, refiriéndonos a cambios en la función objetivo, y también en referencia a los ingresos unitarios para el tren,
es decir, para el coeficiente asociado a la variable x1, puede tomar valores desde menos infinito hasta 7. Bueno, este 7 ¿de dónde salió? Bueno, ya vimos que el intervalo actual para D1 lo establecimos aquí desde menos infinito hasta 4. Entonces el valor actual es 3, ¿no? Si el valor actual es 3 y tenemos un límite inferior de menos infinito, pues puede tomar entonces cualquier valor negativo, ¿no? Tenemos un valor actual de 3 y un límite superior de 4, entonces 3 más 4, 7. Tenemos ese máximo. Para ese coeficiente asociado a la variable x1. Es decir, acá si regresamos a la función objetivo aquí, ese valor de 3 puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta el 7, y eso nos estaría asegurando que la solución permanecería sin cambios, es decir, x1 igual a 0, x2 igual a 100, x3 igual a 230. De manera análoga para los cambios que pudieran suceder para la variable D3, es decir, los cambios en los ingresos para el carro, cambios unitarios en los ingresos para los carros, pueden tomar valores desde 2.33 en adelante, y con eso la solución no cambiaría. Bueno, todo este procedimiento tan largo y tan laborioso se simplifica al usar el software. Bueno, el software nos da precisamente esos valores duales 1, 2 y 0, que son los que obtuvimos acá. 1, 2 y 0. Nos da claro la solución. También nos da esos límites para los valores de x y para las restricciones. Tenemos estos que corresponderían a estos últimos que hemos obtenido, a estos de acá. Mientras que estos de acá corresponderían a estos límites referentes a la disponibilidad de recursos. Bien, hemos terminado este ejercicio. Seguimos más adelante.